Tambo Saberes vuelve, y en esta oportunidad caminamos de una manera diferente, abriéndonos hacia la comunicación virtual en un tambo metodológicamente renovado y reinventado que pretende alcanzar las metas de siempre, poner en la mesa de discusión la temática alimentaria y analizar desde lo teórico y práctico, con diferentes miradas de profesionales que en la actualidad están involucrados en la actividad gastroalimentaria nacional, latinoamericana y mundial. La alimentación y su importancia en la sociedad debe ser analizada y discutida con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas y de nuestras sociedades, impulsando el desarrollo de los pueblos desde las cocinas con identidad, estimulando la igualdad de género en el rubro, defendiendo la sostenibilidad alimentaria que conlleva las relaciones justas entre productores con los consumidores y mejorando la economía y la salud de todos y todas, con la implementación de opciones que respeten las culturas, así como un turismo gastronómico con identidad, un periodismo gastronómico ético y coherente con nuestra cultura. Y es así que llegamos al día 25 de septiembre, este quinto día de Tambo Saberes, en el que hoy hablaremos sobre la nutrición, salud y abastecimiento. La temática de hoy será alimentación y crisis sanitaria. Planteamos este espacio para discutir cuáles han sido los efectos a mediano y a largo plazo de la crisis sanitaria del COVID-19, tanto en nuestra nutrición como en el abastecimiento de alimentos. Agradecemos a Gabriela Molina, que será nuestra moderadora del simposio, y también a nuestros expositores, Catherine Fernández, Nicole Guerrero y Theodor Friedrich, por la invitación. Les agradecemos. Bienvenido. Muchas gracias, Anaí. Un abrazo a todos. Bienvenidos a este día viernes 25 a nuestro panel tan interesante con estos tres grandes invitados. Como dijo Anaí, muchas gracias y bueno, tengo el gusto de introducir a estas tres personas que van a compartir con nosotros esta mesa, que el objetivo de alimentar esta crisis sanitaria que sin duda ha revelado también una crisis alimentaria. Poder discutir ciertas preguntas, también van a poder después hacer preguntas a los panelistas donde vamos a poder escuchar sus respuestas y esta discusión muy rica y esta tarde, esta noche, y bueno, esperemos que esto sin duda nos ir lo que hemos estado viviendo y también prevenir acciones futuras, ¿no? Problemáticas similares y poder ver en qué estado también está nuestro tema alimentario, ya que la pandemia ya teníamos existente y también agudizó a otras, ¿no? Entonces, bueno, quiero darle la palabra primero a nuestra primera panelista, que es Catherine Fernández. Muchas gracias por organizar el espacio que es tan necesario discutir estos temas y además tratar de pasar a la acción, ¿no? Entonces, puedo ya compartir la presentación, si me permite, para economizar el tiempo también. Y bueno, vamos a ir compartiendo toda la tarde y gracias a todos los que se han inscrito, que hemos sabido que son muchos y hay mucha expectativa. Entonces, esperemos que esta tarde pues podamos lo mejor posible contribuir con el evento. Fabuloso. Caterina, si te parece, como son 15 minutos, faltando 5, yo te aviso. Sí, muchas gracias. Entonces, ¿se ve la presentación? Perfectamente. Bueno, entonces comenzando, pues el título que yo le he puesto es Temporada de cosechas y demanda alimentaria durante la crisis sanitaria.
Nosotros como plataforma Agrobolsas Surtidas, bueno, somos un colectivo alimentario, ¿no? Productores rurales y urbanos que nos hemos juntado para tratar de unir fuerzas entre pequeños productores en un mismo espacio para poder proponer alimentación digna, ¿no? Y ese es justamente el eslogan que tenemos, Alianza Rural Urbana por una alimentación digna, porque sí es algo por lo que estamos trabajando de manera muy clara, ¿no? Entonces, en principio, para quienes todavía no saben qué es la agrobolsa surtida, que le da el nombre a esta plataforma que ya se ha convertido en todo un sistema de trabajo. Entonces, la agrobolsa es una bolsa de mercado que todos tenemos en la casa, surtida con verduras en variedad, que rescata una idea de las biobolsas que había hace algunos años atrás, donde también pudimos participar, pero que cerró su ciclo, ¿no? Entonces, nosotros habíamos rescatado la idea central, que es esta agrobolsa de verduras que ya viene preparada como un producto cerrado, digamos, y que está pensada para aquellas personas que no siempre tienen tiempo de ir al mercado a hacer sus compras en detalle y que, bueno, la vida en ciudad nos tienen unos ritmos especiales que a veces no nos da el tiempo de elegir la comida y además con calidad, ¿no? Entonces, la elabora, prepara nuestra presidenta, que es doña María Villanueva. Ella es una mujer rural, agricultora de la comunidad Chinchaya, del municipio de La Paz, muy cerquita, quien pues además es mamá y por lo tanto aplica esos criterios de mujer para preparar una agrobolsa que a una familia le pueda durar unos cuantos días, a desayuno, almuerzo, cena. Tiene un precio cerrado de 50 bolivianos y la gente puede solicitarla en nuestro una cosa nos ha llevado de manera natural a la otra, ¿no? Entonces tenemos ahorita varias áreas, una es las ferias, que eran la antesala antes de que se forme la plataforma como la conocemos ahora, porque trabajábamos en un proyecto de CIDESUNSA que tenía el objetivo de encontrar espacios de feria en la ciudad para mujeres. Se necesitaba variar la estrategia y por eso rescatamos la idea de la agrobolsa y entonces convertimos la feria física y la trasladamos al mundo virtual, por así decirlo, de nuestros celulares. Es así que el año 2017, en febrero, el día 23, se hace la primera entrega, habiendo durante un mes creado una expectativa, conformando nuestro primer grupo WhatsApp con las amistades, la familia, para ir viendo qué les parece nuestra propuesta, ¿no? Entonces se había programado el primer viaje de agroturismo a las carpas solares de Chinchaya de este grupo de mujeres que se llama Hualiqui Juta Tumpiri, así se pusieron ellas de nombre, que quiere decir qué bien que has venido a visitarme, ¿no? Entonces ellas recibieron un grupo de visitantes para mostrarles dónde producían las verduras. Entonces, pasado el viaje, lanzamos la primera fecha de entrega, hubieron muchos pedidos. Estábamos muy nerviosas, entonces doña María llegó con las bolsas para la entrega y fue una primera experiencia muy grata porque la gente llegó a recoger su agrobolsa y nos retroalimentaron comentarios muy positivos en principio, ¿no? Entonces, así, de esa forma, se dio inicio a manejar el mundo virtual para poder estrechar los lazos en circuito corto, ¿no? Entre productores y consumidores. Otra área de trabajo que tenemos es las entregas semanales que ya les había descrito, que tienen que ver con interactuar con la gente a través del celular. Entonces, para darle más cuerpo a nuestra iniciativa, pues habíamos invitado a productores urbanos, transformadores de alimentos, de una gran variedad de propuestas, entre alimentación, cosmética, artesanía, también medicamentos, para que pudieran dar un cuerpo importante a nuestro trabajo y ellos también se sumaron. Es así que ahorita el mercadito WhatsApp
que empezó con un grupo, tiene ya 6 grupos, son como 1.500 caseros y caseras que se van sumando de a poco, algunos van abandonando para seguirnos por Facebook, entonces van haciendo sus pedidos cada semana para poder recogerlos los días jueves, ¿no? Entonces, también tenemos otra área de trabajo que es el servicio de alimentación, es una especie de catering, pero que ahora por la pandemia desde luego no hemos podido trabajar. Tenemos los talleres de agricultura urbana, donde los productores son quienes llegan del campo para convertirse en nuestros profesores de agricultura justamente, ¿no? Entonces ahí los roles cambian y hemos experimentado una nueva forma de relacionarnos y fortalecer este circuito corto porque al volverse esa persona a la que le compras las verduras con un regateo siempre tenso, descubrir que tiene un conocimiento tan vasto, tan amplio, a través de un taller y que te va a enseñar algo, es sumamente interesante porque damos la vuelta, las relaciones y las calidificamos, ¿no? Entonces, hemos tenido muchas personas muy valientes que del campo en su manera sencilla de expresarse, pero con esa carga de sabiduría heredada de los abuelos, en algunos casos algunos tienen estudios, pero la mayoría no, pues han venido a dar los cursos y se ha podido tener estas experiencias y también tener nuevos caseros y caseras, y cada taller también se lo promociona en el mercadito virtual. También tenemos los talleres de promoción de alimentos que nuestros transformadores brindan para dar a conocer nuevas formas de comer, ¿no? Sobre todo aquellas cosas que a veces rechazamos, transformarlas en algo mucho más rico. Entonces ellos tienen ahí un espacio para promocionar sus propias propuestas y abrirnos la mente con respecto a la alimentación, ¿no? El taller de gestión integral de residuos sólidos que ha surgido el año pasado después del gran derrumbe que hubo, ¿no? Del relleno sanitario en La Paz. Entonces nos dedicamos a hacer algunos talleres para gestionar los residuos orgánicos fundamentalmente, que es el volumen más grande en la casa, ¿no? Entonces, de esta forma una cosa llevó a la otra, ¿no? Y tenemos aquí un área que es el agroturismo, que es un área de trabajo intensa que nos ha producido resultados sumamente valiosos porque hemos llevado a nuestros caseros y caseras a las comunidades para que ellos vean dónde se produce la comida, de qué forma, qué distancia, de dónde viene el agua, cómo es más caro ahora que antes producir, cómo los costos de producción se han elevado tanto con respecto a hace 3 décadas, precisamente por el cambio climático, la falta de agua, los cambios abruptos de los regímenes pluviales, los desastres, ¿no? Que se sienten más en el campo que en la ciudad muchas veces. Entonces pueden sentir cada fin de semana lo que ocurre en el campo, y eso también nos ayuda a trabajar y aproximarnos pasito a paso hacia el precio justo, que se ha vuelto una utopía, digamos, ¿no? Pero nos ayuda a irnos acercando lo más posible. Por lo tanto, es una de las áreas que valoramos mucho. Y durante la pandemia, desde luego que hemos tenido que suspender los viajes, pero ahora poco a poco ya estamos retomando, justamente para que la gente pueda salir del encierro, pueda ir al campo y pueda respirar, pueda recibir el oxígeno que se necesita ahora más que nunca, ¿no? Que nos ha además metido en debates muy fuertes, ya que reflexionar mucho sobre la alimentación, pero ahora también sobre el aire que respiramos, ¿no? Y de dónde viene. Entonces, de esta forma se ha ido complejizando y tenemos en el cuadro un área que está con otro color, precisamente porque ha surgido durante la cuarentena, y ya lo vamos a ir explicando por qué. Se llama Mercadito de Familias Productoras Rurales y Urbanas, ¿no? Ya lo vamos a ver por qué. Entonces, antes de la cuarentena, estas eran nuestras actividades, 2 horitas por semana, concentrándonos, entregando pedidos, y quienes del grupo no recibían ningún pedido igual tenían la oportunidad de mostrar su producto, de darlo a conocer, hacer degustación a todos los caseros que vienen a recoger sus pedidos, porque se conglomera la gente, como solo son 2 horas, y tenemos ahí una oportunidad muy dinámica, muy rápida para compartir con la gente, encontrarnos en distintas zonas de la ciudad de La Paz, ¿no? Cada semana vamos cambiando de zona. Y estas son las actividades en el campo. Ahí hay algunos talleres de huerto, ¿no? Con los caseros y caseras como estudiantes, ¿no? Tenemos también el acompañamiento de medios de comunicación que nos han dado cobertura. Hay comunidades donde se hace campamento y hay comunidades donde se va solamente un día porque son más cercanas. Se hace cosecha, ahí ven una carpa donde la gente está comprando las verduras. Entonces, el agroturismo es justamente eso. Se han ido, y además viendo esta experiencia, poco a poco se han ido sumando más comunidades que se nos acercaban
y nos decían que querían experimentar eso en sus espacios. Todas las comunidades que forman parte de nuestro sistema, que ahora ya son 22, son desconocidas. Cuando uno menciona un nombre como Callimbaya, como decir Chaguara, como decir Chivo, del municipio de Taraco, en fin, la gente no conoce, entonces tenemos que explicarles dónde queda y qué mejor que las fotografías, ¿no? Entonces, son comunidades que tienen paraísos escondidos que necesitamos descubrirlos, valorarlos para poder protegerlos, además, y que puedan continuar siendo proveedores alimentarios, porque la migración campo-ciudad, ya todos conocemos cómo se incrementan las últimas generaciones, y si no valoramos lo que tenemos en el campo, va a resultar desierto, ¿no? Hay una erosión social también muy, muy peligrosa por ese lado. Y además el paseño tiene que descubrir qué tan cerca se produce la alimentación. Y además es accesible, es cada vez más fácil llegar, digamos, y cuando uno conoce las rutas desarrolla también confianza entre campo y ciudad y podemos tratar muchos otros temas, por ejemplo, los políticos, de manera más directa. Entonces ahí nadie nos puede engañar ni decir el uno va a atacar al otro, porque como ya nos conocemos, nos tenemos confianza, podemos hablar eso directamente, ¿no? Kate, tenemos 3 minutitos más. Muy bien. 4 minutos. Te agradezco. Más. Perfecto, gracias. Entonces, con esta imagen damos inicio a lo que fue la cuarentena. Este es un camión que llegaba de Callimbaya para hacer una entrega. Nosotros tuvimos, como ya les decía hace rato, que crear nuevas estrategias de alimentación para poder hacer la comercialización durante la cuarentena, ¿no? Entonces tuvimos que improvisar también formas y maneras, acercándonos a las zonas más alejadas que no acostumbrábamos a visitar. Entonces, además tuvimos un fenómeno en el Facebook que se dispararon los likes de 400 como a 10,000 más o menos, 10,000 y pico que tenemos ahora, porque justamente la gente empezó a asustarse mucho y todos veían de qué forma iban a comprar la comida, ¿no? Sobre todo los barrios más alejados. En algunos lugares nos fue muy bien, vendimos mucho, pero en otros lugares no, porque también, como ustedes han conocido, ya saben que la ciudad se convirtió en un espacio de venta de alimentos porque era lo único legal, además de los implementos de higiene, ¿no? No se podía vender absolutamente nada más y surgieron toda clase de fenómenos, pero era justamente también la temporada de cosechas y por lo tanto desde el campo había una presión también por hacer llegar su producción. Muchas comunidades perdieron producción porque no se podía transitar fácilmente por los permisos. Había algunos días que vendíamos muy bien y otros no. Entonces la gente incluso aprendimos a usar el barbijo, aprendimos el distanciamiento. Ahí ven, por ejemplo, personas yendo con sus bolsas, con sus propias ollas para recibir la leche, por ejemplo, ¿no? Entonces aprendimos e intensificamos estas recomendaciones que las hacíamos siempre y no hacíamos caso, ¿no? Teníamos uniformados en las calles que, bueno, también querían comprar alimentos, ¿no? Al mismo tiempo que controlaban la circulación, controlaban el distanciamiento, que era tan complicado cumplir, ¿no? Y hacer que la gente lo pudiera cumplir. También tuvimos una estrecha coordinación con la Alcaldía de La Paz, participamos en algunos mercados móviles o complementamos yendo nosotros hacia otros puntos donde ellos no estaban. Este es un camión que está llegando de Trapicheponte, que pertenece al macrodistrito Songo, que luchaban también por llegar a la ciudad y bueno, nosotros promocionando por los mercaditos lográbamos que hubiera caseros que se enteren y así ellos pudieran llegar con la producción, ¿no? Fuimos, digamos, conquistando espacios impensados. Ahí estamos, por ejemplo, en plena Avenida Arce, donde desde luego nunca se podía hacer un mercadito, pero estamos ahí en pleno centro, en la Plaza Uyuni, con los alimentos y bueno, la gente expectante, ¿no? Tuvimos que adquirir implementos de bioseguridad como batas, barbijos, guantes para manipular los alimentos, ¿no? Y era sumamente complicado. La alcaldía, los 2 macrodistritos rurales de la Alcaldía de La Paz gestionaron la llegada de los alimentos, ¿no? De sus comunidades, en sus movilidades propias también. Ahí tenemos la entrega a la unidad de gestión social de bolsas alimentarias que nos habían solicitado a través de Swisscontact, que hizo posible esto. También tuvimos esta otra experiencia de caravana móvil, ¿no? En el mes de junio, que no dio buenos resultados. Nosotros fuimos en 4 movilidades con distintas comunidades y alimentos variados, pero como no dio buen resultado, fue una experiencia muy buena para saber la respuesta de la gente.
tuvimos una respuesta, digamos, aceptable, pero no la que habíamos esperado. Por lo tanto, esa caravana ya la desechamos como estrategia. Este es el grupo de las familias productoras urbanas, ¿no? Que son fundamentalmente transformadores de alimentos, estrenando estos overoles de bioseguridad, ¿no? Tuvimos que implementarlos para poder seguir trabajando. Poco a poco, muchos de ellos que no podían trabajar durante la etapa más rígida de la cuarentena se fueron incorporando al grupo y empezaron otra vez a producir lo poco que se podía porque no había insumos, era muy, muy difícil tener lo necesario para producir lo acostumbrado, ¿no? Los permisos también en la ciudad eran complicados, por lo tanto teníamos que improvisar formas de entrega sin movilidades para que si aparecía la batida municipal pudiéramos irnos lo más pronto posible, no perjudicar, pero fuimos experimentando de todo, ¿no? Ahí estamos entregando también agrobolsas, poco a poco fuimos recuperando nuestro método de la agrobolsa, que durante la etapa más rígida no la podíamos armar porque la logística era sumamente complicada, ¿no? Ahí estamos ya retomando poquito a poco las entregas semanales, ahora ya estamos con un ritmo más o menos regular los días jueves. Y también el agroturismo se está fortaleciendo y hemos tenido 3 viajes y en el campo también las hermanas de distintas comunidades van equipándose, además van adquiriendo ropa adecuada, en fin, para atender a los visitantes de la manera más sana posible, que se sientan ellos seguros. Están visitándonos niños también en el campo para salir a pasear, a corretear en lugares dispersos, abiertos, no en paisajes, y ver también el tema de la agricultura y pecuaria, de qué se trata, qué es, ¿no? Y de dónde viene la comida. Ella es nuestra presidenta, doña María Villanueva, que está regando su carpa solar, ¿no? Y que, bueno, continúa trabajando, no ha parado un solo día todo el año. Durante toda la cuarentena hemos duplicado horas de trabajo, triplicado horas de trabajo, pero aún así continuamos en esta temporada seca con la producción alimentaria, ¿no? Entonces, esta pandemia ha sido una especie de oportunidad para cuestionarnos qué cosas estamos comiendo y que la calidad alimentaria está bastante baja en general, porque nos ha vuelto vulnerables a todos. Es un fenómeno sistemático, ¿no? Y hemos recibido muchas llamadas y preguntas de la gente que nos dice dónde consigo tal o cual producto que antes no acostumbraban a consumir, porque habían investigado en esta pandemia, se habían asustado tanto que habían empezado a cuestionar qué cosas están poniendo en su plato de comida, en la olla al momento de cocinar, y fue una oportunidad para todos, ¿no? Lastimosamente, ahorita que ya estamos saliendo de las cuarentenas rígidas, estamos viendo que mucha gente ha tomado esta oportunidad solo como una medicina del momento y no está tomando con seriedad la necesidad de asumir hábitos alimentarios de calidad y que nos duren para toda la vida, ¿no? Parece que la tendencia es olvidarlos nuevamente, ¿no? Entonces, la reflexión fuerte que necesitamos hacer es justamente que si hemos investigado y hemos visto qué cosa nos puede alimentar mejor, pues adoptemos eso para nuestra vida, para criar de esa forma y con esos elementos a nuestros hijos, ¿no? Que tenemos que hacer cambios radicales, porque esta puede ser la primera de una seguidilla de pandemias o de fenómenos tanto en la salud como en la biología natural que nos rodea. No sabemos qué es lo que va a pasar. Los incendios también nos están preparando momentos sumamente duros. La economía, digamos, sería lo secundario. El problema va a ser la base misma de nuestra vida, ¿no? Que estamos poniéndola nosotros mismos en riesgo. Entonces, el debate fuerte aquí tiene que ser ¿a qué le llamamos nuestra cultura alimentaria? ¿Cómo la modernidad ha erosionado los mejores hábitos, ¿no? Y qué necesidades tenemos de recuperar, tanto en la agricultura, en la parte de producción, como en el consumo. Y esto tiene que dejar de ser una cadena horizontal, sino que es un círculo. Todo lo que yo hago vuelve a mí, ¿no es cierto? Si voy a comer mal, también voy a producir un pésimo abono que no va a servir y por lo tanto la alimentación en algún momento me va a llegar inservible. Lo mismo si voy a emitir gases de efecto invernadero, voy a sobrecargar una atmósfera y no voy a tener el aire para respirar. Entonces la vida es eso, también tenemos que incorporarlo como una figura en nuestros debates y lograr que ese círculo vaya limpiándose lo más posible, ¿no? Y el circuito corto de comercialización nos ayuda a reflexionar estas cosas y además a aproximarnos entre productores y consumidores
y que ambos podemos desarrollar ambos roles, los dos roles de responsabilidad, y la proximidad lo que nos ayuda es a asegurarnos el tipo de alimentación que estamos comiendo, ¿no? Es poder conocer el origen, que es lo más nebuloso ahora por las largas cadenas industrializadas, digamos, que además tienen insumos entre medio, que ahora estamos comprobando los tóxicos que habían sido, ¿no? Entonces, esta pandemia nos ha dado esa oportunidad, no la soltemos, ¿no? Muchísimas gracias, Catherine, me da mucha pena cortarte. Es muy interesante lo que estamos hablando. Agradecer a Gabriela Molina. Lastimosamente hemos tenido una caída en el internet desde Santa Cruz. Ella está ahorita en una zona alejada de la ciudad. Y el internet está muy inestable, entonces a partir de ahora voy a moderar yo. Muchísimas gracias a todos. Catherine, muy interesante lo que nos comentas. De tu intervención he sacado 3 temas bien importantes, que es la conexión del productor primario con el consumidor de manera directa, que es algo bien importante, que es algo que deberíamos tratar de trabajar en todas las sociedades. La idea del agroturismo me parece algo también bien interesante de verlo, porque es una conexión que tenemos con la tierra, con el lugar de donde se producen los alimentos, y esta conexión que se tiene también entre el sector de productores, con la alcaldía, con los artesanos urbanos que hacen la transformación de estos alimentos primarios, ¿no? Tenemos la suerte de Stemiga de conocer muy de cerca el trabajo que hace la plataforma Agrobolsas Surtidas. La mayoría de nosotros somos consumidores de esta plataforma y es un gusto tenerles acá en este tambo de saberes. Catherine, te ruego que nos des el placito de poder escuchar a las otras 2 intervenciones para después tener un espacio de debate. Muchísimas gracias, Catherine. Ahora pasamos al siguiente expositor, a la siguiente expositora, que es de Cochabamba. Ella es Nicole Guerrero. Ella se graduó por excelencia de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad del Valle de Cochabamba. Es fundadora y presidenta en 2 gestiones de la Sociedad de Estudiantes Líderes de Univalle. Es gestora de diversos proyectos en el área social por más de 4 años, directora general de la primera Convención Nacional de Líderes Universitarios, directora de logística de TEDx Univalle Cochabamba, es gerente propietaria del negocio que otorga servicios de máquinas expendedoras de alimentos a universidades e instituciones educativas, y es fundadora y actual directora general del Banco de Alimentos de Bolivia, el primer banco de alimentos del país, ¿no? Una experiencia que ahora nos va a explicar. Muchísimas gracias, Nicole, por estar con nosotros y por compartir todo lo que hacen desde Cochabamba. Por favor, tienes 15 minutos, te voy a molestar faltando 1 minutito. Gracias. Claro que sí, Julio. Gracias por la introducción y bueno, un saludo cordial a todos. Gracias por acompañarnos en este evento que está tan tremendo. Bueno, yo sobre lo que les voy a hablar en esta ocasión es sobre la importancia del sistema de banco de alimentos. Como Julio mencionó, el Banco de Alimentos de Bolivia es el primer banco de alimentos del país. Y bueno, mi intención es que realmente puedan conocer este sistema, porque realmente ha probado, en gran parte del mundo que soluciona más de un problema, y creo que igual en algunas regiones ha apoyado a esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Así que bueno, voy a compartir mi pantalla. Ok, comienzo. Entonces, bueno, me gustaría iniciar comentándoles sobre cómo nace un banco de alimentos. Realmente este sistema, gracias a qué es que se ha creado y por qué es tan importante en una sociedad. Bueno, les comento, un banco de alimentos nace porque existen 2 factores que podemos ver en un mismo lugar. Por un lado está el tema del hambre y por otro lado está el desperdicio de alimento en buen estado.
Hablamos de alimento, por ejemplo, de diferentes empresas relacionadas al rubro, como supermercados, restaurantes, fábricas de alimento, etcétera, que generan un producto no conforme, que ya no cumple estándares de calidad. Puede ser por un tema de falla estética, una falla en el envase, o como es la mayoría de las veces, alimento que simplemente tiene la fecha muy cercana, pero justamente ya ha perdido la utilidad comercial para la empresa. Hablamos también alimento de los diferentes productores, agricultores y caseritas mayoristas de los diferentes mercados, que de igual manera generan un desperdicio de producto que saben que ya no van a vender, porque igual manejan ciertos estándares de calidad. Y también hablamos del desperdicio que se puede generar en el hogar que cada uno genera. Bien, entonces en este esquema les muestro cómo funciona este sistema de banco de alimentos y sus particularidades. Entonces, lo que nosotros hacemos es recolectar y rescatar justamente todo este tipo de alimento que de otra forma sería desechado, ya ha perdido la utilidad comercial, como mencioné, lo recolectamos, lo rescatamos, pasa por un proceso de selección y clasificación y de manera inmediata se lo redistribuye a diferentes instituciones sociales que, bueno, se encuentran muy necesitadas. Y por supuesto es de manera inmediata porque por lo general cuando hablamos de frutas y verduras el alimento tiene 2 o 3 días de vida, entonces realmente es un trabajo logístico de mucha eficiencia. Y esto es a lo que nos dedicamos ya nosotros todos los días desde hace 2 años. Nosotros hemos comenzado el año 2017, cuando en ese entonces los 11 fundadores éramos estudiantes de la Universidad del Valle de diferentes carreras, así de gastronomía, ingeniería de alimentos, medicina, yo de administración de empresas, y decidimos comenzar justamente con algunos datos para justificar la necesidad de este primer sistema en el país. Y bueno, en ese entonces, esto fue el año 2015, nos basamos en el dato de la FAO, ¿no? Que son 2 millones de bolivianos que sufren desnutrición crónica, eso es como el 16% de nuestra población. Y por otro lado tenemos lo que es desperdicio de alimento. En ese entonces no existía ningún dato y nosotros hemos encaminado una investigación junto a la universidad por varios meses y hemos llegado a la siguiente conclusión, ¿no? De que en Cochabamba son al menos 1.800 toneladas de alimento en perfecto estado que se desperdician todos los días. Hablamos de la región metropolitana del departamento de Cochabamba, ¿no? Lo que conforman los principales 5 municipios y abarcan todos los sectores de alimento que mencioné. Entonces, como pueden ver, es un dato que es realmente alto y justamente lo que nosotros estamos tratando de probar con este sistema es de que no es necesario invertir en la producción de más alimento para que deje de existir hambre. Ya hay suficiente alimento, los datos nos lo muestran. Simplemente es que en un lado se está echando a perder muchísimo y en el otro lado hay mucha escasez y justamente es ahí donde nace un banco de alimentos que es más como un puente entre la abundancia y la escasez y básicamente unimos esos dos, sobre todo también para que se pueda aprovechar los recursos que ya han sido producidos, ¿no? También hablando por un factor medioambiental, pero por supuesto lo más importante hablando de la población que está necesitada y obviamente ya en esta época con esta crisis sanitaria que estamos viviendo, ya es mucho más. Entonces, bueno, justamente después de tener esos 2 datos fue que realmente nos cuestionamos y sale la pregunta de si existe una solución sostenible y hacemos mucho hincapié en la sostenibilidad, por supuesto, porque cuando hablamos de hambre realmente se tienen que encontrar soluciones sostenibles y ahí fue cuando nació el Banco de Alimentos de Bolivia, ya con nuestra primera colecta y nuestros primeros trabajos en el año 2018, acá en Cochabamba. Y les comento un poco realmente de por qué es que es un sistema sostenible. Bueno, nosotros con las empresas, con los mercados, etcétera, realizamos un intercambio de servicios porque, bueno, si bien ellos nos están dando su producto no conforme, que usualmente lo botarían a la basura o lo pueden mandar a EMSA a destruir, que igual tiene sus repercusiones medioambientales. Si bien nos están dando ese producto, obviamente es producto que a ellos ya no les sirve y la idea es que nosotros le ayudemos con el tema logístico para que no tenga que gastar dinero ni tiempo en deshacerse de ese alimento cuando hablamos ya de empresas grandes, por supuesto, ¿no? Entonces la idea es hacer ese trabajo conjunto con las diferentes empresas, supermercados y por supuesto también con los mercados mayoristas, ya que es uno de los focos identificados con mayor desperdicio. Y por otro lado, distribuimos de manera inmediata a las instituciones sociales, quienes nos dan una membresía mensual por concepto de gastos de logística. Es un monto muy, muy bajo, es realmente simbólico. Por supuesto, con unos cuantos beneficiarios realmente el monto es mínimo, pero ya con algo interesante, por supuesto, permite que el sistema
sea sostenible, le da valor a lo donado y lo que más manejamos es que fortalece el sentido de dignidad de las personas. Entonces, por supuesto, al inicio teníamos 15 beneficiarios, el monto es muy bajo, pero ahora que ya tenemos 8.500, ya llega a ser algo que cubre ya nuestros gastos operativos, porque realmente estamos en esta labor de recolectar y rescatar alimento todos los días, por lo menos 10 horas con nuestro equipo de voluntarios. Entonces eso permite que lo hagamos constantemente, que gestionemos con empresas, que realmente podamos agarrar varias empresas, mercados, productores, y que a las casas de acogida, por ejemplo, a los asilos de ancianos se les dé una dieta más que un tipo de producto, con todo un sistema de acompañamiento a los hogares, con un sistema igual que tenemos un departamento de investigación que le toma medidas antropométricas a los niños periódicamente para evaluar su evolución. Entonces realmente llega a ser todo un servicio y obviamente todo esto es posible porque es un sistema sostenible y justamente eso es lo importante de que podemos seguir creciendo mientras haya desperdicio de alimento y mientras haya personas con hambre. Este sistema realmente puede crecer muchísimo. Y bueno, ahora les muestro algunas fotos y les comento un poco más ya sobre el trabajo que hacemos. Como les comenté, ya estamos 2 años. Este es un poco del trabajo que hacemos, por ejemplo, en el mercado campesino, en el mercado de La Pampa, en el mercado Santa Bárbara, aquí en Cochabamba, cómo nos hemos ido ganando la confianza de las caseritas y cómo realmente pueden entender este concepto de que nada se les echa a perder. Si se les está echando a perder, nos llaman, nosotros vamos al toque, evitamos igual que la caserita tenga que deshacerse de 1 tonelada de alimento, por ejemplo, porque eso obviamente es bastante trabajo para ella, sin mencionar, que también tenemos un problema con el tema de la basura, tanto en este tipo de mercados como en el resto de la ciudad. Entonces igual tratamos de contribuir a eso, como ordenar algunos mercados, ir rutas fijas, digamos los miércoles a las 5 de la tarde a tal mercado, entonces ya las caseritas saben y van guardando lo que saben que ya no van a vender, y de esta forma pueden separar lo que es basura, que el basurero se lo lleva, y lo que ya no van a vender, pero que puede ser utilizado y distribuido por nosotros. Como mencioné, igual también trabajamos con empresas y ya estamos trabajando con las empresas más grandes del país haciendo este rescate de alimento. Por ejemplo, la empresa Licorp, la empresa Unilever. Unilever es nuestro miembro honorífico. Ellos nos apoyan tanto con alimento como con material de desinfección. Ahí, por ejemplo, se ve una caserita con su kit de limpieza que le hemos llevado por su compromiso, por su colaboración, por su conciencia, cómo ha comprendido el concepto de no desperdiciar cuando alguien puede ir a recogértelo, te evita el trabajo y aparte da de comer a un niño. Así que estamos llevando estos kits de limpieza a todas nuestras caseritas para cuidar el trabajo en mercados, porque sabemos que la mayoría de las personas viven al día, sabemos que no van a dejar de trabajar, así que por lo menos quisiéramos contribuir con nuestro granito de arena. Ya la siguiente semana igual vamos a ir con barbijos a cubrir los 10 principales mercados mayoristas de la ciudad y de igual forma con estos kits. También CBN y de igual forma Avícola Modelo, Avícola Rolón, Envol, y ya las empresas más grandes realmente están confiando en este sistema porque sabemos que igual implica algunos cambios de políticas. Pero realmente es un trabajo que venimos haciendo, como les digo, desde hace 2 años. Al principio realmente la aceptación era casi nula, pero realmente insistiendo con las caseritas, con las empresas, realmente se logra este cambio de cultura, cambio de políticas, de hábitos, realmente para ser conscientes sobre el desperdicio de alimento y las personas con hambre en Bolivia, que existen, ¿no? Que muchas veces no somos conscientes porque no las vemos a las personas con hambre. Porque, pienso yo al menos acá en Cochabamba que tal vez la ciudad está muy separada entre zona norte, zona sur, y unos no se ven a otros. Entonces yo, por ejemplo, cuando tengo las oportunidades de ir a la zona sur, realmente puedes ver cuál es la situación, y creo que ahí es donde realmente uno se vuelve más consciente, donde sabe que a tan solo unos kilómetros hay muchísimas personas que se están literalmente muriendo de hambre, o que un niño, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de conocer a algunos niños de casas de acogida, de diferentes casas de acogida de la ciudad, en los cuales, los directores nos comentaban, ¿no?, de que tienen 5 bolivianos al día para cubrir sus 5 comidas y que aparte tienen que ser súper nutritivas. Entonces, obviamente, eso es imposible y por eso queremos ser esa ayuda. Y como digo, estas caseritas, las empresas, realmente los voluntarios, y ya vamos involucrando a más personas en el sistema que comprenden estas 2 cosas, la cantidad de hambre y desperdicio de alimento que existe en Bolivia. Acá igual tenemos algunos de nuestros trabajos en colectas, como pueden ver. La segunda foto es una colecta nocturna, eso sí que me encanta. Nunca he visto yo un equipo tan comprometido, la verdad es que en ninguna empresa ni en ninguna otra fundación, porque a veces nos tocan hacer colectas de 1 de la mañana a 5 de la mañana, porque es la hora en la que los productores mayoristas de pueblos como Comarapa, por ejemplo, llegan. Entonces esa es la hora clave para encontrarnos con ellos.
Así que bueno, no nos queda otra que ir y realmente con muchísimo entusiasmo, y es algo que se hace muy regular. Esto ha sido en realidad este último viernes, hemos ido tal cual de 1 a 5 de la mañana, un gran trabajo, y luego la rutina, la labor del sábado de la mañana igual continúa, ¿no? Pero realmente, como digo, es un equipo extremadamente comprometido. Estas son algunas de las instituciones beneficiarias que hemos apoyado, que apoyamos constantemente aquí en Cochabamba. Y también, bueno, nuestro trabajo regular es a instituciones, pero por la crisis, desde marzo hemos empezado a recibir muchas más donaciones que nos pagan los gastos logísticos, y hemos empezado a dar canastas familiares tanto a las mismas instituciones como a familias particulares, por supuesto todo de manera gratuita, justamente por la crisis. Ahí es donde hemos usado algo de nuestros ahorros, de nuestro colchón, para nosotros sostener la logística, y que todo este alimento desde marzo hasta hace un mes vaya de manera gratuita a todas estas familias. Y hemos trabajado con muchísimas empresas. Nosotros somos, bueno, parte de la GFN, que es Global Food Banking Network, la red global de bancos de alimentos. Entonces, igual a través de ellos que realmente nos han impulsado, nos han ayudado a salir adelante. Se gestionan bastantes donaciones de empresas a nivel Latinoamérica o a nivel mundial. Y bueno, desde que ha comenzado la crisis, que fue en el mes de marzo, nosotros hemos llevado alimento de esta manera a familias particulares. Hemos llevado alimento a más de 100.000 bolivianos de todo el país, no solo de Cochabamba. Hemos igual ayudado a gestionar donaciones tanto en La Paz como en Santa Cruz. También hemos mandado al Oruro, a Potosí, y también un equipo nuestro de voluntarios ha ido al Beni. Hemos llevado 50 toneladas de alimento hace unos 2 meses y hemos ido a entregar igual. Entonces, realmente es un trabajo en el cual se ha duplicado, se ha triplicado esfuerzos en esta pandemia, y bueno, ya poco a poco el trabajo se regulariza. Claro que sabemos que cada vez existe más hambre, ¿no? Y esto simplemente son unos cuantos datos de cómo hemos empezado y cómo estamos ahora. Realmente la aceptación que ha habido, como mencioné, cómo ha habido un cambio de cultura de las empresas de las caseritas. El año 2018 hemos redistribuido 3 toneladas, el 2019 20 toneladas en total a todos nuestros beneficiarios, y este año, en lo que viene del año, ya son 240 toneladas. Así que, como les digo, creo que igual las personas cada vez están más conscientes, quieren apoyarnos, entienden más tanto un empresario como una caserita. Y bueno, es lo que sigue ahora. Queremos formar, por supuesto, una red nacional. Tenemos un plan para estar el primer semestre del siguiente año, tanto en La Paz como en Santa Cruz, para replicar este modelo que acá ya está perfeccionado, incluso con asesoramiento constantemente de la red mundial, capacitaciones de IBNORCA, y bueno, realmente todo lo que está a nuestro alcance. Y estamos ya en la labor de la expansión a los 2 departamentos para el siguiente año, y posteriormente al resto del país, por supuesto, porque como mencioné, creo que se ha probado, pienso que se ha probado que se puede solucionar más de un problema con el sistema internacional de Banco de Alimentos. Y bueno, este 26% es muy interesante porque, bueno, haciendo una pequeña relación sobre la cantidad de alimento que se desperdicia y las personas con hambre, nosotros sacamos en un estudio de que tan solo se tiene que redistribuir el 26% de todo lo que se esté echando a perder para que todas estas personas, que es el 16% de la población que sufre desnutrición crónica, tenga alimento todos los días, justamente como mencioné, porque Bolivia es un país demasiado rico, muchísimo alimento, no se tiene que producir más, simplemente redistribuir y evitar el desperdicio, ¿no? Y justo el martes, el 29 de septiembre, es el Día Internacional de la Concienciación sobre el Desperdicio de Alimento. Así que vamos a estar con algunas campañas y realmente difundiendo todos estos datos. Y bueno, para finalizar, quisiera mostrarles esta diapositiva. Es muy importante, es algo que siempre mostramos, y es algo más de realmente en lo que nosotros creemos como equipo y yo personalmente, ¿no? De que creo que estamos de acuerdo que la educación es la base del progreso de un país, pero para potenciarla primero necesitamos cerebros nutridos, y eso es en lo que estamos trabajando, porque realmente la cantidad de niños de casas de acogida que no tienen una buena alimentación son bastantes niños. Entonces realmente esto es lo que creemos, en potenciar la educación a través de tener cerebros nutridos, y que esto, bueno, contribuye en muchos años a Bolivia. Por supuesto, nuestra visión, la visión que tenemos es de aquí a 20, 30, 40 años, pero realmente creemos de que es posible con este sistema. Y bueno, y para concluir igual algunos datos, ahora digamos estamos llevando alimento de manera constante en estas instituciones a más de 8.500 personas. Ya contamos con el apoyo de muchísimas empresas, igual un equipo de 50 voluntarios fijos y unos poco más de 200 que van de manera eventual. Y bueno, creo que eso sería todo. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por escucharme, y creo que sí, justo son los 15 minutos.
Sí, no he querido molestarte porque parecía que ibas a utilizar todo el tiempo completo y es más, lo usaste completo y cabalito, los 15 minutos. Muchísimas gracias, Nicole. Es muy interesante esto que nos estás explicando sobre el primer banco de datos, banco de alimentos de Bolivia. Y hay 3 temas muy importantes que he logrado rescatar, que es este análisis que se hace a los desperdicios de alimentos, teniendo en cuenta de que existe la suficiente cantidad de alimentos como para alimentar a la población. Es un dato muy, muy interesante, muy importante y que debemos analizar y ser autocríticos como sociedad. El tema de la sostenibilidad del proyecto también, que es bien importante, y cómo ha ido creciendo poco a poco desde un principio que tú dijiste que no tenían mucha aceptación y ahora tienen una aceptación muy amplia. Y lo último que ha sido muy, muy interesante ha sido la relación que tenemos de alimentación con cerebros nutridos y la educación. No podemos hablar de una educación si no tenemos niños que estén con una nutrición adecuada, que tengan una alimentación sana para poder desarrollar su vida estudiantil y obviamente pasar a una vida profesional, sea cual sea su profesión, ¿no? Muchísimas gracias, Nicole. Te rogamos que nos esperes unos minutitos para entrar a la segunda parte. Y ahora vamos a pasar con el tercer expositor. El tercer expositor es de Alemania, pero es nacido en Venezuela, es Theodor Friedrich, que tiene nacionalidad alemana, es graduado de la Universidad de Göttingen de Alemania, tiene una maestría en ciencias agrícolas con especialización en agronomía y tiene un doctorado en la misma universidad en ciencias agrícolas con especialización en ingeniería agrícola. Desde 1982 trabaja en diferentes posiciones en el desarrollo agrícola internacional, cubriendo áreas de extensión que van entre la investigación, la docencia universitaria, manejo de proyectos de cooperación en países de Latinoamérica, Europa y Asia. De 1994 al 2012, trabajando como oficial superior de la FAO, Departamento de Agricultura, cubriendo las áreas de mecanización agrícola y sistemas agrarios sostenibles. Trabajó en más de 75 países de todos los continentes. Desde noviembre del 2012 hasta el 2018 sirvió como representante de la FAO en Cuba. A partir del 2018 asumió el cargo de representante de la FAO en Bolivia. Sus áreas de atención en su carrera profesional han sido, 1, el desarrollo de la promoción, guías y normas internacionales para reducir los peligros resultado de la aplicación de agroquímicos para la salud humana y el medio ambiente, y la segunda área es el desarrollo y la promoción internacional de sistemas agrícolas sostenibles e integrados basados en la agricultura de conservación, tales como la intensificación sostenible de la producción agrícola y la agricultura climáticamente inteligente. Tiene más de 180 publicaciones y tiene también contribuciones en más de 5 libros. Tiene un currículum impresionante. Theodor, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Te escuchamos, tenemos 15 minutos y te voy a molestar faltando 1 minuto, por favor. Bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias, Julio. Presentes panelistas. Sí. Bueno, yo voy a enfocarme en esta presentación sobre sistemas agroalimentarios en tiempos de pandemia y obviamente voy a focalizar en sistemas sostenibles que han sido importantes ya antes de la pandemia, pero que por el cambio climático, por ejemplo, pero que en tiempos de pandemia también demuestran sus virtudes y, en fin, también podrían llevar a, por ejemplo, evitar estos desperdicios de alimentos de los cuales hemos escuchado. Parece que yo no tengo control. ¿Me puede pasar a la próxima? Sí, nosotros hablamos de un nuevo paradigma de la agricultura, la intensificación sostenible, porque sí tenemos producir alimentos para
alimentar la población actual y sobre todo la futura, pero esto no puede ser a costo del medio ambiente y de los recursos naturales que necesitamos para esta producción de alimentos. Y de ahí surge este nuevo paradigma de la intensificación sostenible de producir, pero también respetar el medio ambiente y no producir con más insumos, sino producir más con menos insumos, como lo hemos publicado en un libro que se llama Ahorrar para Crecer. Próxima. En breve, la definición de la intensificación sostenible de la producción vegetal o producción agrícola es alcanzar la mayor producción posible, pero manteniendo el impacto ambiental por debajo de la capacidad de recuperación del medio ambiente. Próxima. ¿Y qué significa esto? Para eso necesitamos saber cuáles son los elementos más débiles en nuestro ambiente productivo. Y el elemento más débil es el suelo. El suelo necesita más tiempo que todos los otros elementos del sistema productivo para recuperarse, para formarse. Los suelos se han formado en miles de años, pero con un paso de arado podemos hacer un daño que no se recupera ni en una vida humana. Por eso la labranza del suelo es realmente el peligro más grande de la sostenibilidad. Lleva a una degradación de los suelos que siempre es mayor que la formación natural de los suelos, y por lo tanto un sistema que usa la labranza de suelos no puede ser sostenible. Eso es el punto de partida. Próximo. Y partiendo de este punto se ha diseñado un sistema que se llama la agricultura de conservación, que basa en un sistema sin labranza, pero eso solo no lo hace sostenible. Se complementa con dos otros principios que son complementarios y que tienen que ser implementados al mismo tiempo y en el mismo lugar. Primero es el disturbio mínimo del suelo de forma continua, es decir, no labranza y nunca labranza. El segundo es la cobertura orgánica permanente del suelo. El tercero es la diversificación de especies cultivadas en secuencias o asociaciones. Y no solamente hablamos de especies vegetales, también hablamos de la integración de ganadería en sistemas agrícolas e incluso integramos áreas forestales o por lo menos árboles en las áreas productivas. Eso sería el punto ideal. Próximo. Con esto, la agricultura de conservación no es todo el secreto de la intensificación sostenible, porque nos apoyamos en todas las tecnologías conocidas para aumentar la producción, pero la agricultura de conservación es la base de esta intensificación sostenible y es básicamente lo que hace todo este complejo, toda esta casa, si la vemos así, sostenible y firme. Próximo. ¿Cuáles son los resultados de la agricultura de conservación? Porque es un concepto que ya se implementa al más del 12% de las áreas agrícolas en todo el mundo. Hablamos de unos 200 millones de hectáreas en todo el mundo. Hemos visto que se aumenta el rendimiento y la producción en total. Se usa menos insumos, menos fertilizantes, menos plaguicidas, hasta alcanzando prácticamente una producción orgánica. Se usa sobre todo menos maquinaria y menos mano de obra. Se alcanza con esto mayor rentabilidad y una mejor vida de las campesinas y campesinos. Y se alcanza rendimientos más estables con menos impacto climático, es decir, cuando nos cae una sequía o cuando nos cae una inundación o un calor, un frío, los rendimientos no fallan completamente, pueden bajarse un poco, pero tenemos unos rendimientos mucho más estables a pesar de variaciones climáticas. Y los costos ambientales de este tipo de agricultura, la contaminación del medio ambiente, de agua, pero también la destrucción de infraestructuras que vemos con deslaves y derrumbes de tierras por la erosión, no existe. Próxima. La agricultura de conservación tiene el punto de diversidad ya en la definición, y esto facilita una integración de sistemas productivos
de forma horizontal. Ya mencioné la integración de ganadería y árboles en las áreas de cultivos, pero también produce servicios ambientales, produce, por ejemplo, agua limpia, produce secuestro de carbono y así mitiga el cambio climático, y ahora mano de obra, y con eso también facilita la integración vertical en la cadena productiva, es decir, deja más tiempo a las campesinas y campesinos para que se puedan dedicar a otras tareas como el mercadeo directo, como el procesamiento de sus productos y la agregación de valor. Próximo. La agricultura de conservación es aplicable a todos los sistemas productivos, a todos los cultivos, incluso a la papa, a hortalizas. Como digo, no hay cultivo que necesita la labranza para crecer. Próximo. Y el concepto de la agricultura de conservación se aplica sobre todo bien en sistemas de hortalizas con los mismos beneficios. Y con eso puede fortalecer la agricultura urbana y periurbana, en la cual nos hemos apoyado mucho ahora en los tiempos de la pandemia, diversificando la producción de alimentos frescos, llevándolos más cerca al consumidor y cortando las cadenas comerciales. Próximo. Y así las implicaciones de la agricultura de conservación para el desarrollo es una mejor competitividad de los sistemas productivos, de las campesinas y campesinos, diversifica la producción y con eso puede localizar la producción y reducir las pérdidas. Es decir, idealmente los municipios con este tipo de producción pueden llegar a ser autosuficientes, pueden producir todos los alimentos básicos que necesita el municipio en su entorno directo. Y con eso también estimula industrias rurales y puede agregar valor en los mismos municipios y en las comunidades con pequeñas plantas de procesamiento hasta familiares que pueden así ser concentrados para los mercados locales. Es decir, siguiendo esta norma de preferir productos locales, regionales, encima de los productos importados o que llegan de otras partes del país. Reduce los labores duros y por eso la vida, sobre todo de las mujeres, y elimina prácticamente la necesidad de hacer niños trabajar en agricultura, reduce el índice de labor de niños y con eso mejora la educación de los mismos, mejora la vida de las familias campesinas y se integra así muy bien en el concepto de la agricultura familiar. Próximo. ¿Cuál es la relación al COVID-19? La crisis del COVID-19 ha demostrado el valor de la autosuficiencia alimentaria, es decir, lo menos que hemos dependido de alimentos importados o alimentos que lleguen de otras partes del país, más seguros estaba la seguridad alimentaria. Cada municipio podría, por lo tanto, producir los alimentos para su propio consumo. La agricultura urbana y periurbana es uno de los elementos estratégicos que dentro de este concepto, extendiendo la producción de alimentos frescos de las áreas rurales a los centros de población, acortando las cadenas comerciales, reduciendo los desperdicios que no solamente aparecen por vencimiento, sino también por daños y transportes largos. Y la coordinación de los productores de la agricultura familiar con los consumidores, incluso de ventas directas a domicilio o los mercados móviles, como los hemos visto en las presentaciones anteriores, de los mismos productores, ha sido muy exitoso en este caso de la pandemia y ha sido uno de los puntos claves porque Bolivia ha escapado a un desastre mayor en términos de hambre por la pandemia. Próximo. En conclusión, la producción de alimentos tiene que aumentar para alcanzar la seguridad y soberanía alimentaria. Sí, la reducción de los desperdicios puede jugar un rol importante, pero a lo largo del crecimiento de la población necesitamos aumentar la producción. Pero eso no puede hacerse a costo de los recursos naturales como suelo, agua y biodiversidad. La propuesta para unir esta producción intensiva con el manejo sostenible de los recursos es la intensificación sostenible de la producción agrícola.
Este nuevo paradigma está fundamentado en la agricultura de conservación, un sistema que no usa la labranza del suelo. Con la introducción de la agricultura de conservación se cambia el patrón de producción hacia una producción diversificada y sostenible, facilitando sistemas alimenticios locales con cadenas cortas. La sostenibilidad se extiende a la sostenibilidad económica, mejorando la economía familiar, reduciendo pobreza rural y hambre y evitando la migración. Con esto se logra alcanzar varios de los objetivos de desarrollo sostenible y mitiga efectos de la pandemia como el de COVID-19. La producción local con cadenas de valor cortas entre productor y consumidor son claves para dar respuesta a estos problemas que nos ha demostrado esta pandemia existente. Próximo. Con esto agradezco mucho la atención. Creo que he estado muy bien en el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Teodor. Sí, estás muy bien en el tiempo. Muy interesante lo que nos explicas. Quisiéramos tener una charla mucho más larga y voy a gestionar algo contigo para que nos expliques más. Con mucho gusto. Es bien interesante lo que hablas sobre el tema del suelo. Creo que personalmente a mí me sorprendió y creo que a todos y a todas nos sorprende ver este tema de analizar el suelo como el elemento más vulnerable de todo el sistema productivo, y creo que no le damos la importancia que merece. Creo que es necesario hacer estudios y análisis desde nosotros, desde las instituciones, desde las organizaciones, también hablar sobre el suelo, que es algo bien importante. Y esta alternativa que tú nos planteaste, que es la agricultura de conservación, que mejora el sistema productivo, y obviamente con el mejoramiento de este sistema productivo mejoramos todos como sociedad. Y por último, también el tema de la alimentación y de la producción relacionada con la crisis sanitaria, que está relacionada con la autosuficiencia alimentaria, y ese análisis que tú hiciste de que sí es posible de que los municipios puedan abastecer a la población para que se pueda mantener a la alimentación estable en todas las urbes, ¿no? Muchísimas gracias, Teodor. Pasamos a esta segunda parte. Le invito a Nicole y a Catherine para que nos acompañen. Esta segunda parte yo les voy a lanzar una primera pregunta para que podamos responderla. Y es la siguiente. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas sobre la alimentación en la actual crisis sanitaria? Empezaremos por Catherine, por favor. ¿Cuáles son las lecciones que hemos aprendido en esta crisis sanitaria con el tema alimentario? Muchas gracias. Pues hemos tenido duras lecciones, pero también hemos aprendido mucho, ¿no? Por una parte, nos hemos preocupado más por saber qué cosas estamos comiendo, porque una de las cosas de la pandemia era que atacaba a las personas más vulnerables con enfermedades de base y que también tenían defensas bajas, ¿no? Y eso se dirige inmediatamente a lo que estamos comiendo todos los días, y hemos notado que la gente empezó a investigar mucho. También tenía más tiempo, más encierro en la casa, puede ser que eso haya favorecido. Y no solo las mamás de familia, digamos, que son las gestoras alimentarias, pese a que ahora hay muchos hombres también que lo hacen, lo hacían, sino que también jóvenes, niños, investigando sobre el asunto, qué cosa debo comer. Y hemos aprendido bastante al respecto, pero una vez más lo digo, hay personas que lo han tomado como si fuera la medicina del momento, y una vez pasada la crisis sanitaria ya puedo volver a mis otros hábitos alimentarios, ¿no? Que no necesariamente eran los mejores. Y es preocupante que pensemos de esa forma, ¿no? Porque la idea es justamente fortalecernos y elevar nuestra resiliencia, ¿no? En el cuerpo humano, pero también en el cuerpo que nos rodea, en todo el ecosistema, porque todos somos parte de un sistema y tenemos que entenderlo para saber que cada cosa que hacemos, si como mal, voy a producir un mal abono, un mal fertilizante, voy a contaminar el agua y eso se va a evaporar, se convierte en lluvia y va a volver a mí de alguna forma y va a volver mal, ¿no? Va a volver con esa contaminación. Por lo tanto, no puedo alimentarme preferentemente con toxinas, con alimentos o sea, con comida que no es alimento. Ahorita mismo en Bolivia está
está circulando una noticia de que vamos a recibir el retorno de una transnacional que se había ido del país hace una década y media, y mucha gente lo está celebrando. Entonces ahí te das cuenta que no estamos aprendiendo completamente de qué se trata esto, ¿no? Entonces, el modelo alimentario como tal es estructural. Entonces, ahí las bases alimentarias son las que tienen que fortalecerse. Y ahí está el conocimiento. Hay otra cosa que hemos aprendido, es que las ciudades son el referente alimentario del campo. Entonces, las modas alimentarias van asimilándose en el campo, lamentablemente, primero las malas, ¿no? Entonces, tenemos ahora que en el campo, en las noches, si todos salen a la plaza a enterarse de lo que ha pasado durante el día, después de la faena de trabajo, van comiendo salchipapas y mucho pollo frito, ¿no? Y alrededor de estos kiosquitos es donde se va moviendo la vida nocturna de los pueblos, las pequeñas localidades, y eso es muy triste, porque están desplazando la alimentación consistente por estas modas que son altamente tóxicas. Pero son cosas que se arrastran de la ciudad por la televisión y todo eso. Entonces, ambos tenemos que ir reflexionando y recuperando juntos. Unos, fortalecer la ciencia esta que reciben de los abuelos para la agricultura, y los otros prefiriendo cierto tipo de consumo que vaya directamente a la alimentación de calidad para fortalecer todo el sistema, que, repito una vez más, es circular, ¿no? Entonces, todo lo que hago va a volver a mí de cierta forma, o a las personas a quienes más amo. Entonces, si lo hago mal, ellos van a recibir esos resultados negativos, ¿no? Este tipo de cosas hemos podido reflexionar. Muchas gracias, Catherine. Nicole, te lanzo la misma pregunta. ¿Qué lecciones nos ha dejado esta pandemia en el tema alimentario? Claro que sí. Bueno, yo concuerdo bastante con Catherine de que ha sido un momento para todos para justamente reflexionar sobre nuestros hábitos alimenticios, sobre temas realmente de salud. Creo que eso es algo que en general el COVID ha atacado mucho, ¿no? El tema de las personas saludables, las que comen mejor, etcétera, son en su gran mayoría las que mejor han podido combatir ese tipo, el COVID. Y realmente creo que muchas personas, al menos en mi círculo algo más personal, se han planteado qué están comiendo, qué tan saludable están llevando su alimentación diaria. Y sí, ha llevado a muchísimas reflexiones. Yo personalmente, desde que ha comenzado todo esto, he cambiado así mis hábitos alimenticios por completo. Entonces, al menos en mí se ha tenido un efecto bastante fuerte de ir muchísimo más a lo natural, que realmente nos da mucha más energía. Así que, bueno, eso sería. Gracias. Muchísimas gracias, Nicole. Teodor, te lanzo la misma pregunta. ¿Qué hemos tenido, qué nos deja como enseñanza esta crisis sanitaria en el tema alimentario? Sí, son varias lecciones. Una es obviamente en la misma línea como Catherine y Nicole. Yo creo que por lo menos al inicio de la pandemia se ha visto que también se puede vivir sin la comida chatarra, porque muchos de los establecimientos no eran accesibles, la gente estaba en casa, y hasta que se establecieron todos esos servicios delivery, probablemente era más difícil conseguir un pollo frito que conseguir unas verduras frescas que con los mercados móviles muy rápidamente aparecieron. Y yo he visto en la aparición de estas ventas por los barrios que al mismo tiempo los supermercados se vaciaron, ya la gente prefirieron de comprar afuera con los vendedores de los productos frescos, y esto ojalá había contribuido un poco a una nutrición un poco más natural, una alimentación un poco más saludable. La otra cosa que me sorprendió era que cuando hablamos de problemas de suministro de alimentos y de hambre o de escasez, se lamentaba más la población rural, porque no les llegaban los fideos y todos estos preparados agroindustriales de las ciudades. Y eso para mí es un shock, que la población rural ya no vive de sus propios productos y es tan dependiente de los productos procesados agroindustriales. Y la tercera lección, como ya mencioné en mi charla, es realmente la necesidad de reenfocar en acercar la producción lo más posible al consumidor, es decir, producir y consumir lo local, porque con eso estamos menos dependientes
de cadenas de valor muy largos, de problemas de transporte, de interrupciones por bloqueos o cualquier cosa. Y esto realmente ha sido muy drástico y ha llevado también a un aumento de las ventas en las productoras de agricultura urbana y periurbana. Y eso es un desarrollo positivo que ojalá podemos mantener este momento. Esa última parte de tu respuesta nos lleva a una siguiente pregunta que también es bien importante. ¿Cuál es la importancia del consumo de alimentos locales para mejorar la nutrición de la población, teniendo en cuenta una crisis sanitaria? Nicole, no sé si nos puedes responder cuál es la importancia de consumir alimentos locales, justo lo que decía Teodor, ¿no? Sí, bueno, creo que en esta época más que nunca es muy importante consumir lo nuestro, primero hablando de un factor económico, por supuesto, porque seguimos contribuyendo a la producción nuestra, a generar empleo y realmente a contribuir al crecimiento de nuestra economía. Segundo, por supuesto, eso concuerdo con Teodor, el tema de que si es más cercano el productor al consumidor, igual hay menos desperdicio de alimento, lo cual es mejor en general para la sociedad, para el medio ambiente y por supuesto aprovechar los alimentos que son tan ricos en Bolivia, que realmente tenemos todo tan nutritivo, mucho más natural que en otros países, así que creo que acá realmente tenemos de las mejores opciones para aprovechar todo lo natural, incluso a precios muy bajos y como digo, sobre todo contribuyendo a que la economía se mueva. Gracias. Catherine, ¿cuál es la importancia del consumo de alimentos local para esta época de crisis sanitaria? Primero, entendiendo que lo local sea de la agricultura familiar, para empezar, diferenciando bien qué entendemos por lo local. Luego, entender que ese dinero que vas a gastar en algo producido muy cerca tuyo, se va a quedar ahí mismo, va a volver mucho más rápido a tu bolsillo, ¿no es cierto? Y esto nos tiene que importar. Así que si vas a consumir o preferir o que no te va a interesar si lo que estás comprando es del contrabando, en fin, estás haciendo que el dinero fugue hacia afuera, ¿no es cierto? Entonces tenemos que entender eso primero, que es lo que más le interesa a la gente, y luego ver el tema de la calidad. Entonces, aprender como consumidores a exigir calidad, ¿no? Eso que ese proceso productivo haya estado sin agroinsumos sintéticos, por ejemplo, sobre todo los que ya sabemos el grado de daño que nos está haciendo al cuerpo, a la tierra, al aire. Entonces, lo local tiene que ver con todo eso, con comprometerte a saber qué estás comiendo, qué calidad tiene, exigirlo. El productor lo mismo, ¿no? O sea, esperar que los consumidores tengamos el compromiso con ellos, porque cada vez va a haber menos productores y ya eso es un hecho. Las nuevas generaciones ya no están interesadas en quedarse al campo, aunque les gustara, aunque tuvieran vocación por la agricultura, no están interesadas porque las grandes ciudades están jalando. Pero hay otro fenómeno, que de la ciudad al campo también hay mucha gente que quiere ir, quiere retornar. Si bien ha nacido en la ciudad, está viendo el campo como una opción, pero si no va a haber un retorno con el consumo, entonces no va a ser posible. Si muchos tenemos vocación para irnos a vivir al campo, tiene que ser posible vivir de la agricultura, y eso solo se logra con el consumo local estrecho, ¿no? Muchísimas gracias. Pasamos a las preguntas de los participantes que están en este webinar. La primera pregunta está dirigida a Teodor. Se la leo textual. ¿Cuál es la postura de la FAO frente a la aprobación del Decreto Supremo 4232 para la producción de maíz, caña de azúcar, trigo, algodón, soya, que amenazan los derechos colectivos, la seguridad alimentaria y el medio ambiente? Sí, bueno, la posición de la FAO en general con el tema transgénicos no es un blanco y negro. La tecnología de la ingeniería genética de por sí no es malo, pero sí tenemos problemas con algunas aplicaciones comerciales de esta ingeniería genética, y estos son justamente los que ha mencionado. Porque en este caso no se trata realmente de variedades que nos aumentan los rendimientos, sino más bien son variedades que se enlazan con ciertos agroquímicos y con
por lo tanto conllevan a un consumo mayor de estos agroquímicos. Y esto vemos muy crítico, no solamente porque instigan a prácticas no muy buenas, no sostenibles en la agricultura, sino también porque en un país como Bolivia, que tiene una riqueza de biodiversidad, que vive de esta riqueza de biodiversidad o podría vivir mucho mejor, pone en peligro esta biodiversidad porque estas variedades transgénicas no solamente se quedan en su lugar, sino irradian al medio ambiente y tienen influencia en la fauna, en los insectos, en los polinizadores, y con esto contaminan también áreas fuera del lugar y nos hacen perder mercados potencialmente muy interesantes, como la miel orgánica, por ejemplo, que tiene un mercado de exportación muy buena, pero que se podría completamente destruir con la implementación de estas variedades transgénicas en el oriente boliviano. Muchísimas gracias, Teodor. Para Catherine, ¿cuál es la mejor herramienta para conectar a los productores con los consumidores? ¿O sería mejor diseñar una plataforma web? ¿Qué opinas? ¿Cuáles son las limitaciones tecnológicas que impiden una mejor comunicación con los productores? Bueno, ya que estamos utilizando muchas gracias por la pregunta, ferias virtuales, que es lo que nos ha caracterizado este tiempo, una de las cosas que falla permanentemente es la señal. De verdad que algunas comunidades adolecen mucho de una buena señal, y ahora mismo en este evento lo hemos experimentado con la moderadora, que desde el campo no ha podido continuar con el evento. Entonces, eso es algo además que, bueno, sale de nuestro alcance para poderlo solucionar, porque así le demos a las familias rurales la mejor aplicación para manejar un mercado directo, etcétera. No vamos a lograr que utilicen la tecnología si la señal del internet va a fallar. Ojalá podamos resolver eso con mayores repetidoras, antenas y todo lo tecnológico en lo que el país tenga que invertir, porque la comunicación es clave para un circuito corto posible local y dinamizar la economía. Ahora lo estamos comprobando. Por lo tanto, la señal de internet yo diría que es una herramienta que necesitamos, y algo que solucionar que está mucho a nuestro alcance es no tenerle miedo a la tecnología y que la gente se capacite. Hemos tenido experiencias muy bonitas de mujeres que no han esperado que sus hijos le sigan diciendo si hay pedidos, no hay. Han puesto ellas a aprender, le han perdido el miedo a manejar el aparato celular, ¿no es cierto? Exigen más. Entonces, esos son resultados ya muy concretos, palpables, y tenemos que impulsarlos. El precio de un celular es bastante caro. Entonces, por ejemplo, ese tipo de herramientas, si hay cooperación que pueda colaborar y comprar a las mujeres para que por lo menos el primer impulso sea con esa herramienta y luego ellas van a ir renovando solitas también, sería importantísimo destinar recursos a esto, ¿no? Que es clave. Muchísimas gracias, Catherine. Nicole, te voy a hacer dos preguntas que hace el público, las voy a juntar. ¿Cómo la población cochabambina, específicamente aquí dicen las caseritas de los diferentes mercados y de los restaurantes, han tomado la idea del banco de alimentos? ¿Cuál ha sido la reacción de ellas? Y quiero también aprovechar para hacer la pregunta de cómo es la metodología de sostenibilidad del banco de alimentos. Claro que sí. Bueno, gracias por las preguntas. Con el tema de las caseritas, pienso que ha tomado bastante tiempo. Por supuesto existe susceptibilidad porque han habido siempre algunas personas, proyectos que pueden pedir alimento y realmente uno no tiene la seguridad que se le va a destinar para lo que han dicho, ¿no? A veces pueden mal usarse para otras cosas y sí existe cierta susceptibilidad. Nosotros hemos empezado a visitar los mercados hace 2 años. Y realmente para ganarnos la confianza ha pasado por lo menos 1 año y un poco más, tal vez 1 año y 4 meses de ir cada semana a hablarle, a decirle en qué consiste, a dejarle nuestro teléfono, a contarle sobre los hogares que atendemos. Realmente ha sido así 1 año y 4 meses de visitar cada semana a la misma caserita para que realmente nos ganemos su confianza.
Entonces, la parte de ganarse la confianza sí toma tiempo, pero una vez que te ganas esa confianza, realmente la caserita sí lo da todo. Y realmente es muy lindo porque en los mercados han comprendido demasiado este concepto de no desperdiciar, incluso algunas mucho más rápido que otras empresas, ¿no? Porque obviamente tienen políticas, qué sé yo. Pero realmente el desprendimiento que hay de las caseritas una vez que entienden el sistema y que confían en ti es tremendo. Es así como que un día nos llaman una caserita así, pucha, como son mayoristas, por supuesto, te doy 1 tonelada de tomate y 1 tonelada de plátano, llaman constantemente, llegan a ser muy, muy amorosas, confían realmente en nosotros, por eso siempre vamos muy uniformados con credenciales. Realmente tratamos de hacer un trabajo muy formal porque ellas lo exigen y ellas se lo merecen, por supuesto, porque nos apoyan. Incluso alguna vez las invitamos a que nos acompañen a hacer las entregas a los hogares, porque realmente eso es lo que ellas quieren, tener esa seguridad. Pero como les digo, una vez que realmente confían en ti, es como que son muy desprendidas y realmente es increíble convivir con ellas, la experiencia que te pueden compartir, la calidez con la que te reciben en los mercados. O sea, es una experiencia muy única que yo he vivido justamente tratando con estas caseritas. Y sobre la segunda pregunta, sobre el sistema de cómo se hace sostenible, es bueno, justo una de las partes que comenté al inicio, de que nosotros realizamos un intercambio de servicios tanto con el sector que genera el desperdicio como con el sector que recibe el alimento, y nosotros estamos como al medio de intermediarios, canalizando. Entonces, por un lado tenemos a las empresas que desperdician el alimento o a las caseritas, y como mencioné, realizamos un intercambio de servicios porque le recogemos lo que para ellos representa un tipo de producto no conforme o basura. Por supuesto, no distribuimos ningún tipo de alimento vencido, no aceptamos nada que está vencido, todo está en perfecto estado, como dije, simplemente son fallas como estéticas en el envase, y de ahí lo redistribuimos, y los hogares, los que reciben el alimento son quienes nos pagan una membresía mensual por concepto de gastos de logística. Lo que mencioné no fue que es un monto muy, muy bajo, es realmente simbólico. Pero justamente así es el sistema de bancos de alimentos a nivel internacional. Eso es lo que permite que seamos sostenibles, que lo hagamos todos los días, que gestionemos con muchas empresas, que podamos promover una dieta de manera constante. Eso es lo que nos apoya. Y aparte, le da valor a lo donado y por último, fortalece el sentido de dignidad de las personas. Gracias. Muchísimas gracias, Nicole. Volvemos con Teodoro. A ver, ¿cómo podemos hacer para que el pequeño productor, para que el agricultor migre hacia una producción agrícola de conservación? ¿Y qué papel tiene que jugar en el Estado en todo esto? Sí, básicamente es una cuestión de capacitación técnica. Por eso, fundamental es que la agricultura familiar campesina cuente con un sistema de asesoría técnica y de extensión rural. En eso estamos, porque la agricultura de conservación de por sí no requiere mucha inversión, pero sí es un cambio de paradigma completo y hay que aprender y manejar este nuevo sistema. Y estos muy pocos campesinos lo logran hacer por sus propias iniciativas. Necesitamos apoyo técnico para que puedan hacer esto. El gobierno, pero también puede asistir en otras cosas, por ejemplo, una mecanización apropiada para el pequeño agricultor, para la pequeña campesina. Eso es también un sector que aquí falta por completo en el país, y ahí el gobierno podría, por ejemplo, facilitar créditos a los productores y invitar también los sectores de fabricantes de maquinaria para que ofrezcan estos aperos pequeños apropiados para pequeñas chacras y sobre todo apropiados para la agricultura de conservación como sembradoras directas. Nosotros estamos comenzando en las áreas de quinoa del altiplano, en todas partes, desde el Salar hasta aquí a La Paz, con ensayos de siembra directa de una pequeña máquina, una pequeña sembradora que no mueve el suelo, y los rendimientos de la época pasada fueron espectaculares, prácticamente 3 veces mayor que la siembra convencional, y eso en un año seco. Y este año tenemos mucha demanda
por estas máquinas. Entonces ahí el gobierno podría realmente incentivar a que se compre algo como 100 de estas sembradoras para todo el sector, pero no regalando a los campesinos, sino facilitando que los campesinos puedan comprar estos equipos para su propio uso y que sea necesario a base de crédito. Entonces, hay medidas que se puede incentivar este cambio de la agricultura, pero el gobierno, el Ministerio de Agricultura tiene un papel importante, y el papel más importante es en los sistemas de extensión agrícola y asistencia técnica, mensajes claros en contra de la labranza y en pro de la agricultura de conservación. Muchísimas gracias, Teodoro. Una pregunta general. Está ahí Gabriela. Hola, Gabriela. ¿Te sumaste? ¿Cómo estás? He vuelto. Qué bien, qué gusto verte otra vez. Discúlpenme. Se sigue cortando. A ver, tenemos una pregunta. Un abrazo a todos, he estado aquí todo el tiempo. Dale, Gabriela. Tenemos una pregunta general para los tres, claro que sí. para los tres expositores. Se las leo textual. ¿Cómo sensibilizamos a la gente a consumir una alimentación equilibrada frente a tanta propaganda de alimentos chatarra? No sé si alguien quiere empezar con la respuesta. Si me permites. Dale, Catherine. Bueno, en realidad eso es lo que hemos estado tratando de hacer, y el método que utilizamos es por ejemplo, el agroturismo o los talleres, ¿no? Pero es lento porque llegas a pocas personas con las que puedes hablar intensamente del tema, incluso armar debate, digamos, ¿no? Y es bastante lento, pero puede tener un impacto replicador. Ahora, realmente salir de esta cultura de creer todo lo que dice la televisión nos va a costar mucho, pero sí se está notando un cambio y además una desconfianza en las nuevas generaciones de la televisión. Ya no se lo creen todo. Los más jóvenes son los que cuestionan, en cambio de los adultos para arriba, digamos, le creemos todo a la televisión en general. Entonces, este es un asunto generacional, lamentablemente es así, pero tenemos que acelerarlo, el debate lo tenemos que acelerar mucho porque nos está ganando el tiempo, la vida, la salud, todo. Así que amplificar el debate y además no burlarse, digamos, de los activistas es un gran paso, porque cuando uno dice algo, la familia misma empieza por reírse y no nos creen. Y no te dicen, no lo han dicho las noticias, no es verdad, estás loca, digamos, y nos tratan así a todos, ¿no? Entonces es una lucha muy dura y todos tenemos que poner nuestro granito de arena en lo que podamos, en lo que nos toque, en nuestro círculo de impacto, que lo primero es la familia, lo segundo el trabajo, seguramente los compañeros, y ahí ir incidiendo lo más posible, ¿no? Además con datos reales, no con un dice qué, sino con cosas concretas, con hechos, ¿no? Y demostrar que lo que está sucediendo. ¿Cómo hacemos para luchar contra la comida chatarra en beneficio de los alimentos locales? Sí, si me permite. Bueno, el tema de un lado es que hay que ofrecer la comida sana, natural, de una forma conveniente y accesible. Eso es una cosa. Si es mucho más fácil conseguir comida chatarra que conseguir comida fresca, la gente va a la chatarra. Y eso creo que podemos lograr con ofertas diferenciadas, con ofertas distribuidas, pero también señalando la importancia de la sostenibilidad, no solamente para nuestra alimentación y nutrición y salud, sino también por el mundo. Y todos esos procesos agroindustriales también llevan un paquete climático muy, muy duro consigo. Con eso se puede también incentivar sobre todo la juventud. Y el otro tema es, como ya mencionó Catherine, es una cuestión de generaciones, y por lo tanto es muy importante comenzar con los niños en la escuela, con sistemas o programas de educación nutricional en las escuelas,
deberían ser parte del currículum, huertos escolares y cocinas escolares donde los niños y las niñas pueden aprender en la escuela a hacerse comida natural, cómo crece la comida, cómo lo podemos preparar y ya crear un gusto para esto, porque eso es la otra atractividad de la comida agroindustrial. Tiene un gusto que hace dependiente por azúcar, por grasas, por todas las cosas que no son saludables, pero que atraen al palparo de la gente, sobre todo al palparo entrenado. Y si evitamos esto desde niños, si educamos a los niños para un sabor más natural, un palparo más natural, podemos también cambiar un poco el rumbo, pero es a largo plazo. Nicole, ¿qué hacemos desde las ciudades con el tema de la comida chatarra que está cada vez creciendo más? Sí, bueno, yo comparto bastante con Teodoro el tema de los niños. Por ejemplo, algo que yo veo muchísimo en mi medio y que también me incluyo, es el tema de que se relaciona mucho la comida chatarra con algún tipo de recompensa o algún tipo de consuelo. A mí me ha pasado muchísimo, ¿no? Que sales del dentista y te dicen vamos por un helado, o estaba triste por algo y me decían vamos a comer alitas. Y eso ha sido literalmente toda mi infancia. O sea, para mí, en mi cabeza está que comer comida chatarra es un premio. Entonces, incluso hay esa estimulación y ya ahora que ya han pasado años, es igual. O sea, trato a veces de deshacerme de esa dependencia y trato de ser consciente, pero hay cachos que la inconsciencia me gana, que estoy triste y que lo único que quiero es una pizza, una hamburguesa. Entonces creo que por ahí puede haber algo interesante si realmente los papás empiezan a cambiar eso y cuando más bien como recompensa le dan su tazón de verduras o quinoa y realmente lo condicionan a que eso es la recompensa y que es algo bueno. Entonces creo que ahí me parecería algo súper importante. Pero en general también concuerdo con que ahora ya la gente es mucho más consciente con eso si comparamos con una generación anterior, ¿no? Ahora hay muchos más establecimientos para hacer ejercicio, más negocios que se dedican a la comida saludable y por consiguiente hay más gente que muestra ese tipo de resultados, por ejemplo, en redes sociales. Entonces creo que eso es algo bueno, hay más conciencia, uno por el tema saludable y otro por el tema también a qué empresa le compras, ¿no? Si es amigable con el medio ambiente, por ejemplo, eso es igual a lo que están haciendo mucho ahora, lo cual a mí me encanta, la verdad, realmente, si es el mismo precio, si es el mismo producto, bueno, apoyar a alguien que también es responsable con el medio ambiente, pero también es cierto de que todavía queda trabajo por hacer, ¿no? Y ahí creo que todos jugamos un papel, o sea, docentes, activistas, padres de familia, realmente es un trabajo de toda la sociedad que afecta a influir en nuestro pequeño círculo y realmente lograrlo. Eso es algo, por ejemplo, que a mí me ha pasado, que yo realmente tenía hábitos alimenticios muy malos, pero hay gente que te influye, por ejemplo, en mi caso, uno es mi hermano. Entonces realmente sí se puede ir influyendo en el pequeño círculo y como digo, es trabajo de todos, hay un gran camino por recorrer, pero sí ya hay algo interesante igual ahora con los jóvenes, ¿no? Gracias. Gracias. Tenemos una última pregunta del público que está dirigida a los tres panelistas. Se las leo textual. ¿Qué opinan de la desconexión de los hijos de los campesinos, el abandono y el loteamiento o parcelamiento de las tierras productivas por diferentes factores, contrabando de producto, falta de interés o un cambio social? ¿Qué opinan de esto, Teodoro, Catherine, Nicole? ¿Quién quiere comenzar? Dale, Catherine. Dale mucho, pero también, bueno, no hay un qué opinan, digamos, ¿no? Si vamos a analizarlo es que es el conjunto social el que ha provocado eso, ¿no es cierto? El cambio cultural, el salto generacional, pero también las diferentes situaciones. Por ejemplo, exigirle al hijo del campesino que siga quedándose en el campo, porque ahí nació, ahí tiene que quedarse. Cuando él, si quiere hacer otra cosa, tiene todo el derecho de hacerlo. Y lo mismo de las ciudades, el que quiere irse al campo, le dicen, ¿pero cómo? O sea, le consideran que eso es como retroceder, como involucionar poco más. Cuando es perfectamente una preferencia de vida hermosa inclusive, ¿no? Y que puede ser próspera también. Pero ahorita culturalmente no está considerado así. Si te quieres ir a vivir al campo, estás retrocediendo, estás yendo en contra del progreso, digamos, ¿no? Entonces eso es bien cultural y te hace sentir mal, ¿no es cierto? Te desmoraliza.
además, casado con la situación económica de que en el campo no se puede vivir ya sea de la producción agrícola u otras actividades netamente rurales, pues se te hace más difícil, ¿no? Pensar y que tu proyecto de vida esté orientado a consolidarte en el área rural. Entonces, no es pedirles, o sea, es natural que cualquier persona, sea del campo o de la ciudad, quiera hacer otras cosas que no estén en el campo. La vocación es una cosa muy innata, está dentro de nosotros. Entonces no podemos exigirle solamente a las nuevas generaciones que han nacido en el campo que por qué se están viniendo a la ciudad, cuando de la ciudad también podemos irnos al campo, ¿no es cierto? Entonces tenemos que preguntárnoslo todo a nosotros mismos también. Por ejemplo, ¿por qué entramos a estudiar ingeniería agronómica si no tenemos la idea de irnos a vivir al campo? Igual nomás todos quieren hacer la ingeniería agrícola desde las ciudades, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso lo tenemos que preguntar, ¿no? Entonces, todos tenemos derecho a elegir cierto tipo de vida, pero que el campo vuelva a ser una opción, ¿no? Para irnos a vivir siendo jovencitos, ¿no? Y ahí a emprender algo grande para vivir. Tenemos que lograr entre todos que eso sea posible, económicamente posible, culturalmente posible, y que no te desmoralicen por tener esa preferencia, ¿no? Tenemos que recuperar esa creencia y esa confianza en el campo otra vez, y eso depende de todo el conjunto social, de cómo te crían, de cómo te estiman o te subestiman, ¿no? Entonces, ¿qué significa ser rural? ¿Qué significa ruralizarse? ¿No es cierto? Eso lo tenemos que entender primero y dar el paso, sin miedo. Muchas gracias, Catherine. Teodor, Nicole, ¿tienen algún comentario sobre el tema? Teodor. Sí, definitivamente. Bueno, Catherine ya ha rayado el cuadro, pero ese problema no es realmente un problema boliviano, es un problema mundial que los campesinos, sobre todo los pequeños campesinos, cada vez son más viejos porque no hay juventud que se interesa por eso. Y esto tiene razones. Yo mismo he sido campesino pequeño en mi juventud y es un trabajo duro, un trabajo con mucho riesgo, mal remunerado. Y esto sobre todo en zonas como aquí en toda Latinoamérica, donde el pequeño campesino, la pequeña campesina no ha recibido realmente un desarrollo tecnológico. Están trabajando con los mismos aperos como trabajaron cuando yo comencé mi carrera profesional 40 años atrás, e incluso usan los mismos arados, por ejemplo, como en tiempos coloniales. Y esta falta de progreso tecnológico ha resultado en una baja productividad, pero con un trabajo muy duro, y la juventud hoy en día simplemente no está dispuesto a seguir esto. Y tampoco los de la ciudad, si una vez pasa el romanticismo de la vida en el campo y se meten al trabajo, tampoco les atrae mucho. Por eso tenemos que cambiar realmente el papel de los campesinos, de las campesinas, y a eso también apuntaba yo cuando hablé de la agricultura de conservación, diciendo que mejora la economía familiar, mejora los ingresos, mejora el progreso, pero también mejora la vida, hace la vida más fácil y menos arriesgada. Y con esto se ve en zonas donde se aplica la agricultura de conservación. Por ejemplo, una zona es Santa Catarina en Brasil, donde tienen una historia muy larga de ese tipo de agricultura. Y ahí se ha visto en algunas zonas rurales realmente un regreso de la migración. La gente regresaron al campo porque les ofrecía alternativas bien remuneradas para una perspectiva de vida de progreso. Y esto tenemos que lograr en todo el mundo, porque si no nos quedamos sin campesinos y nos quedamos sin comida. Gracias, Teodor. Nicole, ¿cuál es tu percepción sobre esta temática? Claro que sí, bueno, yo comparto bastante con ambos. Por ejemplo, una experiencia, nosotros estamos visitando ahora bastante a productores, ¿no? A los productores de hortalizas, por ejemplo, los que son más grandes, que distribuyen tanto a Santa Cruz como a Cochabamba, los mayoristas así de la ciudad. Hemos tenido la oportunidad de reunirnos con ellos, hemos ido a su pueblo, incluso nos hemos reunido con los alcaldes, realmente queremos conocer su trabajo, qué hacen, dónde realmente tienen el desperdicio o qué dificultad tienen en la cual podamos ayudarlos, ¿no? Y ahí igual
expresando sus diferentes quejas o las cosas que les gustan del tipo de vida que tienen, es exactamente eso de que ellos saben que, bueno, primero son los productores, son los más importantes en sí para toda la sociedad. Creo que eso es igual a lo que se ha visto, por ejemplo, en los conflictos de octubre, como cuando ha habido esa separación, realmente la ciudad ha estado tan afectada. Entonces, por un lado tenemos eso, ellos saben eso, pero por otro lado, en estos productos, lo que son hortalizas, verduras, lo que es nuestra producción, hay una cadena muy larga, ¿no? Hay muchos intermediarios y ellos saben que los que menos ganan son ellos. Y ahí están los intermediarios. Y no hablamos de un intermediario o dos, hablamos de 5 o 6. Y no solo eso, sino que a nosotros nos decían, ok, estamos con un problema. ¿Cuál es? No sé si ya también llega a ser intermediarios, ellos lo llaman como revendedores, tal vez es un término más adecuado, porque simplemente compran su mercadería, que es extremadamente barata, como lo les mostraba esas colectas nocturnas, por ejemplo, y se ponen al lado, una cuadra más abajo, y lo venden al doble del precio, literalmente en el mismo mercado a la misma hora. Y luego alguien la compra y lo lleva a un mercado, claro, y se va acercando a la ciudad y al horario tradicional de ir de compras entre 9 y 11 de la mañana, pero pasan 5 o 6, y esos intermediarios son los que más están ganando, ellos son los que menos están ganando, y ellos saben, y para ellos realmente es un problema, y nos lo expresaron, o sea, y realmente se están juntando, se están organizando para ver qué hacen, para cortar la cantidad de intermediarios. Entonces, realmente es cierto de que este trabajo ya llega a no ser tan atractivo, pero creo que ahí es algo donde podemos trabajar como sociedad desde diferentes sectores, ¿no? Realmente solo quería expresar esa actividad. Como les digo, sí hay mucho que trabajar. Creo que es muy importante en realidad que nos enfoquemos en eso, porque como Teodor mencionó, si no tenemos a nuestros agricultores, realmente no tenemos el alimento más importante, así que sería un trabajo de todos y eso sería. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a los 3 expositores. Esta temática es una temática muy interesante. Hablar de crisis sanitaria es algo que es un tema permanente y nos va a quedar para mucho tiempo. No es algo que se va a ir, sino es una problemática con la cual nosotros tenemos que sacar muchas enseñanzas. Hemos analizado en esta discusión que hemos tenido, en estas exposiciones que nos han presentado tanto Teodor, Catherine y Nicole desde sus diferentes organizaciones, con diferentes puntos de vista, pero todos bajo una visión de que se pueden lograr cosas. Tenemos que escucharnos entre todos, tenemos que mejorar nuestros sistemas de producción. Pueden llegar a ser sostenibles, pueden llegar a ser sustentables, podemos manejar el tema del consumo local. Podemos y debemos manejar y consumir de las familias de productores locales, de los transformadores artesanales. Estos bancos de alimentos también son una importante actividad que debemos desarrollarla y es un proyecto muy importante que estamos a la espera de que se expanda al resto del país. Y agradecerle a Nicole, agradecer a Catherine y a Teodor por estas palabras, por estas intervenciones. Quiero darle la palabra a Gabriela, si está por ahí, por favor, Gabriela, para que tú cierres el webinar. Claro que sí, Julio, espero que me escuchen. Van a disculpar mi camarita apagada, pero es para que me puedo. He podido sin duda estar acá, acompañarlos. Esta temática es muy importante, muy personal también para mí. Comparto mucho el trabajo que hace Nico. Yo también dirijo una fundación que rescata alimentos en años y especialmente en estos últimos 6 meses, viendo una realidad de nuestro país totalmente distinto, muy fuerte, y comparto esta necesidad de llegar a esas personas aún más vulnerables, ¿no? Porque esto ha afectado cuando vas a los barrios, a los hogares, a los comedores. La gente que está más golpeada son la gente que, por supuesto, niños, las mujeres embarazadas, y bueno, la falta de ese acceso a ese alimento ha golpeado mucho, y creo que en particular en temas de nutrición,
creo que ha sido muy evidente. También el tema de salud en los barrios acerca de la diabetes, acerca del sobrepeso, también de la obesidad, que ha jugado un rol con el COVID, ¿cierto? Porque todos hemos podido discutir estos temas que son en el tema de salud. Entonces, el acceso a salud integral que permiten yo quiero antes sobre su salud esto si se me hace crónico. Sí, se salió. Pucha, es una pena no poderla escuchar a Gabriela, tenía tanto que decirnos. Muchísimas gracias, Gabriela. Muchísimas gracias, Teodor. Muchísimas gracias, Catherine. Muchísimas gracias, Nicole. Pasamos a escuchar las palabras de cierre por parte de la presidenta, de la directora de MIGA, Leslie Salazar. Muchísimas gracias, Leslie. Te entrego la batuta del webinar. Gracias a todos. Gracias, Julio. Bueno, pues gracias nuevamente a Gabriela. Hemos hecho todos los esfuerzos. Definitivamente la tecnología sí no nos ha acompañado. Pero estamos en el 5º día de un tambo de saberes. Qué delicia lo que hemos compartido el día de hoy. Muchas gracias a Catherine. Nos has recordado el gran poder, lo maravilloso y la gran fortaleza de la agricultura familiar, el gran aporte y esa innovación desde un agroturismo, estos circuitos cortos maravillosos de la comercialización. Nicole, este primer banco de alimentos del país, las cifras, yo vengo desde el mundo de los números y realmente me voy pensando en las 1.800 toneladas al día de desperdicio que nos has dejado pensando de alimentos en Cochabamba. Este porcentaje de la redistribución del 26%, lo propio. Cerebros nutridos, más educación, igual a progreso. Definitivamente es una suma y un igual importantísimo en este momento que es un momento político para nuestro país. Doctor Teodor, la intensificación sostenible de la producción vegetal, la agricultura de la conservación, intensificación sostenible, producción local con cadenas de valor, conceptos fundamentales. De hecho, la pandemia nos está dejando grandes lecciones, el COVID-19. ¿Qué estamos comiendo? ¿Cómo podemos defender nuestra salud? Marzo, abril, tremendos meses. Hemos investigado, nos hemos empezado realmente a preocupar de cómo podíamos defendernos, ¿no? Hemos modificado para bien nuestros hábitos, pero bien decían ustedes, ¿cómo hacemos ahora para mantener esos hábitos? ¿Cómo realmente somos seres de reacciones? Pero ahora el gran reto es mantener esos hábitos, definitivamente. Mejorar la calidad de vida es un reto. Pero desde ahí, desde MIGA, también pensamos el hecho y algo interesantísimo es el tema de pensar en nuestros niños y pensar en nuestros jóvenes. Lo que mencionaba Nicole, el hecho de pensar en la alimentación y pensar en comida chatarra como un tema de recompensa. Y yo ahí inmediatamente decía, en el tema del castigo, a veces nos dicen, ponte a leer, ¿no? Cuando nos portábamos mal, también nos mandaban a leer. Entonces creo que yo pienso que para los adultos es un hecho de cómo estamos educando. O sea, es bien reflexivo. Entonces es un tema profundo porque ahí estamos hablando de la educación.
y los modelos de conducta, qué patrones de conducta nosotros estamos utilizando para formar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Han hablado de huertos escolares, de cocinas escolares, de crear gustos. Importantísimo, doctor Theodore. Nosotros desde MIGA estamos con propuestas innovadoras y ahí me pongo con un corte comercial. Tenemos una propuesta de migáfonos, ¿no? Unos personajes que se quieren empoderar de las redes, ahora que todo nuestro mundo es virtual. Queremos ser queremos poner pues a unos personajes que se puedan empoderar y ser voceros para que tengan del tú a tú de manera lúdica, para que los niños y jóvenes puedan encontrar a alguien que les pueda hablar en sencillo, en ágil y en facilito de alimentación saludable, de buenos hábitos, para que realmente el día de mañana tengamos adultos que puedan defenderse de pandemias y de lo que venga en adelante.